recta tangente y derivación implícita. La curva con ecuación x2 más y2 igual a y menos x2 menos y2 al cuadrado se denomina cardioide. Muestre que el punto P de coordenadas menos 1,0 pertenece a la curva y encuentre la recta tangente T a la curva en el punto P. En la gráfica observamos la curva que tiene la forma de un corazón y por eso recibe el nombre de cardioide. También observamos el punto P y la recta tangente T a la curva en ese punto P. Vamos a encontrar la ecuación de esa recta tangente T en ese punto de la curva. Primero vamos a comprobar que el punto P hace parte de la curva, es decir, que satisface la ecuación de la curva. Acá tenemos pues la ecuación de la curva y vamos a comprobar que el punto P de coordenadas menos 1,0 hace parte de esa curva, es decir, vamos a reemplazar x por menos 1 y y por 0 en la curva y vamos a ver que se cumple la igualdad. Vamos a obtener entonces menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado igual y vale 0, entonces 0 menos 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado y todo elevado al cuadrado. Menos 1 al cuadrado da 1, más 0 al cuadrado queda 0, igual, aquí en el paréntesis nos va a quedar menos 1 al cuadrado queda 1 y menos 0 y todo al cuadrado. Vamos a obtener entonces al lado izquierdo 1 y al lado derecho también 1. Por tanto, se cumple la igualdad y entonces el punto P pertenece a la curva. Ahora vamos a encontrar la recta tangente a la curva en ese punto P. Para ello necesitamos la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente es la derivada de la curva en ese punto. Para encontrar la derivada de la curva en ese punto vamos a usar derivación implícita. Recordemos el método de derivación implícita. Cuando en una curva no tenemos la variable y despejada explícitamente en términos de la variable x, usamos el método de derivación implícita para encontrar la derivada de y respecto a x. En primer lugar, se deriva la ecuación en ambos lados respecto a la variable x. En segundo lugar, donde aparece solo x, derivamos normalmente aplicando reglas de derivación. En tercer lugar, donde aparezca la variable y, se aplican las reglas de derivación, pero además se multiplica por el término de y de x, es decir, por la derivada de y respecto a x. Finalmente se despeja la derivada de y respecto a x. Entonces comencemos por derivar en ambos lados de la ecuación respecto a la variable x. Vamos a obtener entonces derivada respecto a x de x2 más derivada respecto a x de y2 igual a la derivada respecto a x de toda esta expresión que está aquí al lado derecho, de y menos x2 menos y2 al cuadrado. La derivada de x2 respecto a x, como las variables coinciden, derivamos normalmente, en este caso, por la regla de la potencia. Bajamos el exponente 2 a multiplicar, le restamos 1 al exponente, entonces queda 2x. Ahora acá donde vamos a derivar y al cuadrado, como es respecto a x, las variables no coinciden y ahí es donde se aplica la derivación implícita. Derivamos normalmente por regla de la potencia, bajamos el 2, le restamos 1 al exponente y queda 2y, pero además multiplicamos por dy de x. Al lado derecho es la derivada de una potencia. Todo ese paréntesis está elevado al cuadrado, entonces aplicamos en primer lugar la regla de la potencia. Bajamos ese 2, este que está acá de exponente. Le restamos 1 al exponente escribiendo la misma base. Y multiplicamos por la derivada interna, es decir, por la derivada de la base. Vamos a obtener entonces 2x más 2y de y de x igual a 2y menos x2 menos y2 y vamos a derivar cada uno de estos términos que están aquí dentro del paréntesis. La derivada de y respecto a x da pues la derivada de y respecto a x, de y de x, menos la derivada de x2 respecto a x nos da
2x menos la derivada de y2 respecto a x, entonces por derivación implícita nos da 2y de y de x. Y aquí podemos proceder a aplicar aquí ley distributiva entre este paréntesis y luego pasar al lado izquierdo los términos que tengan la derivada de y de x, al lado derecho los que no lo tengan, y luego despejar la derivada. Pero nosotros no necesitamos en este caso la fórmula de la derivada en cualquier punto, lo que necesitamos es la derivada en el punto P. Entonces vamos a reemplazar directamente en el punto P, que tiene coordenadas menos 1, 0. Es decir, vamos a cambiar x por menos 1, y por 0, y luego vamos a despejar la derivada. Al cambiar x por menos 1, nos queda 2 por menos 1, más, cambiamos acá y por 0, 2 por 0, eso va a dar 0. Todo este término va a dar 0 porque está multiplicado por 0 ahí en la mitad. Igual a 2, cambiamos y aquí por 0, menos 1 al cuadrado, menos 0 al cuadrado, por de y de x, menos 2 por menos 1, menos 2 por 0, cambiando aquí y por 0, por de y de x. Tenemos entonces 2 por menos 1, menos 2. Este término va a dar 0. Al lado derecho nos va a quedar este 2. Menos 1 al cuadrado da 1, pero como afuera hay un menos, entonces queda menos 1 ahí dentro de ese paréntesis. Y en este otro paréntesis queda de y de x menos 2 por menos 1 da 2 positivo. Y este último término, como está multiplicado ahí por 0 en la mitad, pues va a dar 0. Tenemos entonces acá menos 2 igual. 2 por menos 1 da menos 2 por de y de x más 2. Menos 2 igual. Menos 2 por de y de x da menos 2 de y de x. Y menos 2 por 2 da menos 4. Este menos 4 lo podemos pasar al lado izquierdo a sumar. Y vamos a obtener entonces menos 2 más 4 igual a menos 2 de y de x. Es decir, menos 2 más 4 nos da 2 positivo igual a menos 2 de y de x. Finalmente, este menos 2 que está multiplicando a de y de x lo pasamos a dividir y vamos a obtener 2 sobre menos 2 igual a de y de x, cual implica entonces finalmente que de y de x es igual a menos 1. Ahora, lo que obtuvimos ahí no fue la fórmula de la derivada, sino la derivada en el punto P, cuando x vale menos 1 y y 0. Y esa es entonces la pendiente m de la recta tangente, que la vamos a llamar m sub t. Es igual a de y de x y es igual a menos 1. Con la pendiente ya de la recta y con el punto P encontramos la ecuación de la recta tangente usando la forma punto pendiente, es decir, y menos y0 igual a la pendiente m sub t por x menos x sub 0, donde el punto x0, y0, pues es el punto P de coordenadas menos 1,0. Sustituimos entonces y vamos a obtener y menos 0 igual a la pendiente, en ese punto nos dio menos 1, por x menos x sub 0, que sería menos 1. Tenemos y igual a menos x, aquí menos por menos nos va a dar más, x más 1, es decir, y igual a menos x menos 1. Esta es entonces la ecuación de la recta tangente t en el punto P.